Amables oyentes, nuestro mensaje está basado hoy en la primera carta a los Corintios. El capítulo 1, voy a citar el versículo 18. Textualmente dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la cruz, por la locura de la predicación. El tema de hoy es la cruz, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. Bueno, por allí vemos cruces en todas partes. Hay cruces hechas de concreto en las afueras de las ciudades, en las oficinas de los políticos, en las procesiones, en el cuello de las mujeres. Encontramos la ceniza en ciertos días de la semana llamada de pasión en la frente de las personas. Pero yo creo que la mayoría de estas personas que ven estos elementos, esta cruz, no tienen ni idea de lo que pasó allí. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de la palabra de la cruz? En el griego, la palabra locura se refiere a un término que se traduce ridiculez. Ridiculez. Las personas que rechazan el evangelio, los eruditos, los científicos, los religiosos, para ellos la cruz es una ridiculez. Para los griegos que se dedicaron a descubrir palabras nuevas todos los días y que vivían embobados en sus palabras, en su descubrimiento, para ellos la cruz era un símbolo de locura. Para los sabios era una necedad y para los eruditos, escúcheme bien, era un símbolo de vergüenza. Para ellos y para la gente que rechaza el evangelio, para todos aquellos que no entienden, que nunca se han acercado a leer la Biblia, para ellos la locura, la cruz es una locura. Pero el mensaje bíblico que nos trae, perdónese la redundancia, el mensaje que nos trae la Biblia es que la cruz es un símbolo de la grandeza del amor de Dios hacia el pobre pecador. Fue en ella donde el Dios verdadero, tomando un cuerpo de carne en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, ofrendó su vida y su sangre para libertarnos del pecado y darnos una vida que trasciende más allá del sepulcro. Allí mismo en la 1 Corintios, el capítulo 1 y el verso 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. No se interesaron en otra cosa los judíos, sino en pedir milagros y señales, acabándolos de ver textualmente. Ellos fueron presenciales de los milagros que hizo Jesús y los griegos buscaban sabiduría. Pero el Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, pero para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para esos judíos y los griegos,
que se deleitaban en la sabiduría humana. Nosotros reconocemos, según la Biblia, que la sabiduría humana es insensatez para con Dios. Para ellos, los judíos, los filósofos griegos, llenos de tanta sabiduría, para ellos la cruz era una locura, era una tontería. Pero San Pablo escribe a los Corintios en el verso 25, dice, porque lo insensato de Dios, eso que para los hombres es locura, que es insensatez, para Dios es más sabio que todo lo que han inventado los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que lo fuerte de los hombres. Entonces logramos entender que eso que parece una insensatez para los rebeldes, para los sabelotodos, para ellos es insensato, pero para Dios es más sabio que todos los planes y que todos los proyectos que ha inventado el hombre. Por eso es que el mundo insensato para ellos es ridiculez. ¿Ah? Pero eso que para el mundo es ridiculez y es locura, Dios lo convirtió en sabiduría de Dios. Es esa sabiduría que limpia, que sana y libera al pecador de la condenación eterna. San Pablo nos ayuda en el capítulo 2 de su primera carta a los Corintios, nos hace una advertencia hermosísima. Se hace recordar a los corintios que esto es una revelación profunda de Dios y que no tiene ninguna conexión con la sabiduría humana. La sabiduría de los hombres tiene una ruta que termina en fracaso y en locura, pero la sabiduría de Dios va por otras rutas y produce salvación y vida eterna. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría. No, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Y escúcheme bien, no a ese Cristo de las procesiones, con todo el respeto, no a ese Cristo que aparecen en las oficinas de los diputados, no ese Cristo maquillado de la televisión, no ese Cristo reitero de las procesiones, no. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque ese Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, ni con filosofía, ni con letra, sino con demostraciones del Espíritu Santo y de poder. Y Pablo nos hace una aclaración para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hoy Dios nos hace una aclaración, que tenemos que quitar la mirada y la intuición de nuestra sabiduría en la concepción errática de los filósofos, de los griegos, de los judíos, de los religiosos, de los sabelotodo, que han criticado la cruz como una equivocación de Dios. Pero Jesucristo mismo nos dice que la cruz es el poder de Dios para salvar al más vil pecador. Entonces, la cruz, que aunque parece una locura, fue el único medio que Dios usó para salvar al pecador. Allí en la cruz, reitero, quedó demostrado la grandeza del amor de Dios al morir en reemplazo del pecador, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hoy levanta tu mirada y míralo ya no en la cruz,
Ahora lo puedes mirar sentado a la diestra de la majestad en las alturas, como la máxima expresión de sabiduría, como la máxima expresión de poder y de autoridad universal y espiritual. Sin embargo, la cruz quedó allí para que sigamos mirando lo que sucedió allí, porque en esa cruz encontramos la redención humana, la redención del pecador. Acordémonos de las serpientes de bronce que Dios permitió que se levantara ya en el desierto para que todo el que la mirara recibiera la bendición, el antídoto contra la mordedura letal de las serpientes. Entonces se replica que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El consuelo para el pobre pecador quedó en una fotografía allí en el Calvario. La cruz es la cruz es el medio más hermoso que Dios usó para salvar al pecador. Dios les bendiga y les guarde.